Y ya pues me sumergí en esa depresión profunda, donde apenas podía comunicarme con las personas, me cortaba, no podía hablar, no podía hacer nada, y pasaba las noches pues leyendo para evadirme de la realidad, ¿no? Y bueno, pues fue en ese tiempo cuando vino el grupo de Cristo en la Respuesta a Cartagena, de donde soy, y escuché el Evangelio por primera vez, ¿no? Porque escuché acerca de un Jesús que estaba vivo, de un Jesús que realmente vino para tratar con el pecado de las personas, y que me enseñaron lo que el pecado producía y hacía en las personas, y yo me quedé completamente identificado con eso, ¿no? De que mi vida, el pecado la había arruinado, la había estropeado. Y bueno, y comencé a escuchar los mensajes hasta que al final respondí al Evangelio, y cuando lo hice, pues fue como para mí, como un despertar, ¿no? A la realidad de que Dios estaba vivo, de que Dios era real, de que no era necesario para mí que me dieran catequesis o que me enseñaran o que me dijeran, sino que había tenido la conciencia de Dios en mi propio ser, en mi propio interior, y había experimentado esa vida de Dios en mi ser. Y bueno, pues ya desde entonces estoy caminando con el Señor, y para mí pues ha sido una vida que Dios, he visto la gracia y la provisión y el amor de Dios hacia mi vida. Ahora acabo de jubilarme, tengo una familia, Dios me ha bendecido durante toda mi vida y me ha protegido, y pienso que si no hubiera conocido a Dios en las circunstancias que yo me encontraba, no sé dónde estaría ahora, si estaría en un manicomio, estaría muerto, o dónde estaría, pero realmente no hubiera tenido la vida que he tenido caminando con Dios. Una vida estable, mentalmente, espiritualmente, físicamente. Dios me ha bendecido porque en la relación que he tenido con Él. Y me gustaría simplemente, para terminar, compartir un texto que se encuentra en un evangelio, el Evangelio de Juan, que siempre me ha llamado la atención, que una pregunta que hicieron unas personas religiosas a Jesús, y preguntaron en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 28, dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y me llama mucho la atención, porque estas personas que eran religiosas y que habían sido educadas en la religión, en la tradición, en las ceremonias, en los rituales, en las obligaciones, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Querían practicar. Y Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis. ¿No? Y eso es lo que a mí me ocurrió, ¿no? Que yo practiqué muchas cosas en la religión, pero nunca tuve una fe
Nunca creí en el Dios verdadero, de acuerdo a la palabra de Dios, y por esa razón no pude recibir nada de Dios. Porque es a través de la fe que recibimos, a través de la fe se recibe la salvación que Jesús ha venido a dar, a través de la fe se recibe la gracia, se recibe el conocimiento, se recibe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede recibir nada de Dios, quizás por muchas que tú te puedas esforzar, por muchas obras que tú puedas hacer, y que quizás esas obras puedan llevarte a creerte que tú eres mejor que otras, pero quizás no tengas la fe por la cual Jesús dice que esta es la obra de Dios. Jesús puso el énfasis en la fe. Es curioso, ¿no? Porque estas personas habían presenciado un milagro. Habían presenciado un milagro que era la alimentación de 5.000 personas con unos pocos panes y peces. Y le preguntaron, ¿pero qué señal haces tú? Y la señal que Jesús dio, la más grande señal, Jesús dijo que era la del profeta Jonás. Estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estuvo él en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la gran señal que Jesús dio a la humanidad. Que Él murió, pero Él resucitó. Y esa fe en esa obra que Jesús hizo es lo que realmente va a hacer que también nosotros podamos morir y resucitar con Él, si lo creemos, a una vida nueva, a una vida de poder vivir, no de poder practicar rituales, ceremonias y tradiciones, sino a poder vivir la vida de Jesús, la vida que Dios quiere darnos. Y eso es lo que yo no experimenté en mi juventud o en mi niñez, en la religión, pero sí he experimentado a través de la fe, a través de creer en Dios, a través de creer a Jesús, y he podido experimentar que Dios me ha hecho nacer de nuevo, me ha dado una nueva vida, he sido hecho una nueva creación y he vivido una vida diferente a la que viví antes de conocerle. Y estoy muy agradecido a Dios, estoy muy agradecido también al grupo de Cristo en la Respuesta que pasó por Cartagena y me trajo este evangelio de poder llegar a conocer a Cristo, de poder llegar a conocer a Dios por mí mismo. Aleluya. Así que muchas gracias por escucharme y que Dios les bendiga. Te da el amor, te da la felicidad, te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi alma. Si sientes ese gozo puedes tú cantar, si sientes ese gozo puedes tú saltar, si sientes ese gozo puedes tú gritar, el gozo de ese vida que me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo de vida que me da. ¿Qué señal haces tú? ¿Qué obra haces tú para que te veamos y creamos? Y vamos a hablar precisamente de esta señal segura, que nosotros podemos realmente recibir, podemos escuchar, pero podemos recibir por la fe, porque como también hemos escuchado, es la fe lo que nos va a abrir la puerta a tener salvación, a tener esta relación con Dios, a tener paz en nuestra vida, a tener gozo. La señal segura de salvación. Y estoy hablando de lo que Jesús hizo por nosotros, del sacrificio del Señor
por cada uno de nosotros, de su muerte en la cruz, de su sangre derramada por cada uno de nosotros. Así que vamos a orar al Señor y pedirle que pueda dirigirnos en estos momentos acerca de lo que quiero tratar de explicar. La sangre de Jesucristo es, por así decirlo, la señal segura que Dios nos da para que podamos tener la tranquilidad y la seguridad de tener vida eterna. No hay nada como la preciosa sangre de Jesús. No hay, decía el profeta Isaías, detergente, no hay producto de limpieza, no hay absolutamente nada que pueda limpiar tu vida, tu alma de tus pecados. Dios ha provisto algo precioso, algo costosísimo, algo que costó muchísimo, la preciosa sangre de Jesús, para que tú puedas salvarte. Y no hay ninguna otra cosa a la que tú te puedas aferrar, ninguna otra cosa por la que tú te puedas cubrir, o ninguna otra cosa que tú puedas hacer por ti mismo para poder obtener la salvación de tu alma. Solamente recibir la sangre de Jesucristo. Solamente ser rociado con la sangre del Cordero de Dios. Es lo que puede, ¿verdad?, salvarte y hacerte, no solamente salvarte, porque eso es el principio de todo, pero hacerte experimentar, vivir, gozar una verdadera vida de relación con Dios. No una religión, pero una relación perfecta, maravillosa con Dios. Vamos a leer dos historias. Una de ellas la podemos encontrar en el libro de Josué. Y aquí nos va a hablar acerca de una señal segura. Vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Josué, 2 versículos. No vamos a leer todo el pasaje porque sería muy largo, pero vamos a leer 2 versículos y voy a explicar un poquito de lo que va todo esto para que podáis entender. Josué 2, 12 y 13. Estos son palabras de una mujer que se llamaba Rahab, que era ramera, y vivía en Jericó. Y ella dice así: os ruego pues ahora que me juréis por el Señor que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis, y quiero recalcar aquí, una señal segura. Una señal segura. Y que salvaréis mi vida, la vida de mi padre, a mi madre, mis hermanos, mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Aleluya. Para que entremos un poquito en contexto, esta mujer Rahab era una mujer pecadora. Nos dice la palabra de Dios que era ramera, era una prostituta. Una mujer que, evidentemente, hacía cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero no era menos pecadora que el resto de todos los demás que vivían en Jericó. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios, y nos hemos separado de Él. Y esta mujer Rahab también había pecado. Pero esta historia es la historia de una mujer pecadora en peligro de muerte inminente, en peligro porque esa ciudad iba a ser tomada, iba a ser conquistada y no iba a quedar ahí pie con cabeza. El juicio de Dios se avecinaba. Tenía esa ciudad los días contados. Pero Dios había puesto los ojos en esta mujer, en su familia. Y Dios, que es un Dios de amor, pero que también es un Dios de justicia, iba a hacer justicia, pero iba a hacer también misericordia. Y de hecho Dios había estado proveyendo mucho tiempo antes de que esto sucediese, para que todas las personas que quisiesen en esa ciudad pudiesen también ser salvadas. Vinieron 2 hombres, 2 siervos de Dios, 2 espías a Jericó. Josué los envió. Josué era el que había sustituido a Moisés. Y les dijo: id a la tierra que Dios nos da y a Jericó y mirad toda aquella tierra. Cómo podemos entrar, cómo podemos conquistar, cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Y estos hombres llegaron a Jericó y entraron en casa de esta mujer, Rahab la ramera. Y aquella mujer los atendió.
y los recibió. Y vamos a ver enseguida a ver por qué. Porque ella enseguida los podía haber denunciado. De hecho, dice la palabra de Dios que fue dado aviso enseguida al rey de Jericó de que había unos hombres extranjeros que habían venido a Jericó. Y seguramente eran espías. Y como dice el refrán, donde el río corre, aguas lleva, ¿no? O donde suena... Exactamente. Bueno, seguramente habrían visto a estos hombres entrar en casa de Rahab, y Rahab estaba en un gran aprieto, en un gran apuro. Pero fijaos que ella extrañamente, en vez de denunciar a estos hombres a las autoridades, y esos hombres hubieran sido muertos con toda seguridad, esta mujer los sube a la terraza y los esconde. ¿Por qué hizo esta mujer esto? Yo estoy seguro y convencido de que esta mujer hizo esto porque ella tuvo fe en la palabra que había escuchado de Dios. ¿Cómo había escuchado esta palabra? Nos lo dicen los versículos más adelante. Versículo 9. Ella les dice a ellos, habiéndolos subidos al terrado: yo sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, fijaos cuán importante es oír de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, para poder tener fe. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No solamente Rahab había escuchado este mensaje, ella lo había escuchado, pero sus vecinos lo habían escuchado, muchos de los habitantes de aquella ciudad habían escuchado, los gobernantes habían escuchado como Dios, el Dios de los hebreos, había hecho estas cosas, pero pocos tuvieron el valor, la fe y la osadía de creer este mensaje, de entender que Dios era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y estas palabras trajeron a Rahab algo que es imprescindible para nuestra salvación, que es el temor del Señor. El temor del Señor no significa únicamente tener un miedo o un terror a Dios, significa principalmente reconocerle, tenerle en cuenta en nuestras vidas. Y por supuesto, en ese reconocimiento, actuar, en ese reconocimiento de Dios, vivir. No hacer nada de aquello que sabemos que a Dios no le agrada. Al contrario, buscar aquellas cosas que a Dios le agradan. El temor de Dios es muy importante. Y esta mujer empezó a tener temor de Dios en su corazón por lo que había escuchado. Ella sabía, no hacía falta que nadie le dijese, no había hecho ningún curso de teología. Ella sabía que este Dios que había hecho estas cosas, que había manifestado estas señales, estas maravillas, era Dios en los cielos y en la tierra. Ninguno de los dioses que ellos adoraban podía hacer estas cosas que él había hecho con este pueblo. Y así esta mujer, por la fe, dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que por la fe esta mujer, Rahab, la ramera, escondió a estos hombres y no los entregó. Por eso no pereció junto con los desobedientes. Fijaos que llama desobedientes a todas aquellas otras personas que, habiendo escuchado, no obedecieron el mensaje del Evangelio. Y digo Evangelio sí porque Evangelio significa buenas noticias. También ellos habían escuchado, pero no habían puesto fe en lo que escucharon. ¿Y ahora qué pasa? Que esta mujer, en los versículos que hemos leído al principio, les dice a estos hombres que tengan misericordia de ella y que les den una señal segura de que van a poder ser salvados. ¿Y estos hombres qué hacen? Estos hombres, antes de marcharse, les dan un cordón de grana. Grana es un color rojo, que es muy parecido al color de la sangre. Es un color carmesí, es un color rojo
oscuro. Y ella tenía que poner este cordón atado en la ventana, por donde luego ella descolgó a estos hombres para que se escapasen. Tenía que poner este cordón visiblemente atado a esa ventana para que cuando llegase el momento del juicio, cuando llegase el momento en el que iba a venir el pueblo de Dios, iban a destruir aquella ciudad y todos sus habitantes y todo lo que ahí había, eso fuese una señal para que respetasen lo que había dentro de esa casa. Cualquier persona que estuviese dentro de esa casa no tenía que temer, estaría seguro. Y eso constituía una señal segura de la salvación. Así que esta mujer pidió esa señal y se le dio una señal. Señal de salvación. Esta mujer debía hacer dos cosas. Primeramente, creerlo. De nuevo, por la fe, creer. ¿Sabéis? La vida del creyente es una vida de fe. De fe, continuamente. Y para llegar a conocer a Dios y a experimentar de Dios, necesitamos la fe. Porque sin fe, dice el autor a los Hebreos, que es imposible agradar a Dios. Esta mujer tenía que tener fe en esta señal. Y tenía que obedecer lo que se le había dicho. Se le había dicho que... ¿Qué se le había dicho? Poner este cordón visible atado a aquella ventana. Si hacía estas cosas, podía estar segura de que en aquel día no habría problema. Y ella, yo me imagino, corriendo, yendo a su familia, hablándole de estas cosas, a unos y a otros, para que en aquel día, que ella no sabía cuándo iba a ser, no sabía cuándo iba a ser, pero sabía que había un día en el que aquello había de acontecer. En aquel día, ella debía poner aquel cordón en aquella ventana, aquel cordón carmesí. Y todos aquellos de su familia que habían creído debían estar con ella ahí dentro, cubiertos bajo esta señal. Si no lo hacían así, si alguno era sorprendido fuera de las paredes de esta casa en aquel día, la sangre recaería sobre su cabeza. Todos tenían oportunidad, pero tenían responsabilidad. La responsabilidad de vivir o de perecer. Tenían que estar allí. Y esto, queridos hermanos y amigos, es una representación maravillosa de lo que la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, es para nosotros. Una señal segura de nuestra salvación. Cualquiera que recibe la sangre de Jesucristo, cualquiera que es limpiado de sus pecados, no importa cuándo sea el día llegará en que todos tendremos que enfrentarnos al juicio de Dios. Pero si nosotros estamos bajo la cubierta, y eso es lo que significa la palabra propiciación, para aquellos de nosotros que han leído la palabra de Dios, si estamos bajo la cubierta de la sangre preciosa de Cristo, entonces Dios en aquel día nos librará de la ira venidera. En aquel día, hombre, mujer, niño, anciano, cualquier persona que haya recibido sobre su propia vida la sangre preciosa de Jesucristo, será salvado. No sufrirá la muerte de su alma. No sufrirá pena de eterna perdición. Podrá uno haber muerto físicamente, pero resucitará para estar un día en la presencia del Señor, para no volver a morir nunca jamás, para experimentar lo glorioso y lo maravilloso de la vida eterna. Y no solamente algo que empieza cuando Jesús viene, no solamente algo empieza cuando resultamos de los muertos, algo que empieza inmediatamente en tu vida
cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo y te dejas limpiar por Él. Vida eterna en Cristo Jesús. Algo que empieza aquí y que sigue en toda la eternidad. Por toda la eternidad. Porque como dice el apóstol Pablo, no esperamos solamente en Jesucristo aquí, en esta tierra. Pero más allá. Le esperamos a Él. Eternamente en Él. Y esa sangre es tan preciosa. Esa sangre es tan pura. Es tan costosa. Que Dios es capaz de volverse a nuestro favor. De sernos propicio. No por ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer. Ni tú ni yo. Porque nadie de nosotros podrá nunca jamás hacer propicio a Dios. Es decir, hacerle favorable a nosotros. Sino que lo único que ha hecho volver el rostro de Dios de nuestros pecados para pasarlos por alto y para poder darnos vida eterna es lo que Jesús ha hecho por nosotros. El sacrificio de su vida. Aleluya. Amén.